¿Qué es lo que mi gente? Sean bienvenidos a J35mm. Mi nombre es Ángel J. Segura y soy el proyeccionista. En este video vamos a estar hablando de las incoherencias que lleva el universo de DC hasta este momento, del nuevo universo de DC para ser más específico. Solamente voy a tomar en cuenta las dos películas que se han estrenado, que vendrían siendo Superman y Supergirl. No voy a tomar en cuenta Peacemaker y no voy a tomar en cuenta el Creators Commando, porque ya esas tienen sus propias incoherencias y no pensaba ver las series para meterlas en este video, puesto que ya las vi una vez. Ya entré en el debate con el gato de Ozymandias y hace tiempo que las vi y no me interesan lo suficiente como para volver a verlas. Son series que en verdad tienen su grado de entretenimiento, pero no son un contenido para mí. No me gustan lo suficiente como para sentarme a verlas. Son relativamente largas. Son cortas porque son series de algunos 7 o 8 capítulos, pero son demasiado largas para mí porque están tan tito. En fin, no voy a entrar en detalles con ese tema, pero no las voy a tomar en cuenta para este video, así que solamente tomaremos en cuenta las dos películas que han salido hasta el momento. Así que recuerda que mi nombre es Ángel Segura, puedes suscribirte, darle like, comparta con sus amigos. Para ustedes es completamente gratis y a mí me estarían ayudando mucho. También recuerda que he dividido el canal en dos y este canal solamente se va a estar dedicando a hablar de películas y pondré en marcha el otro, que es donde solamente vamos a estar hablando de fotografía. En fin, vamos con la intro y arranquemos con el video. Bueno, con fin de este video, el video anterior fue hablando sobre la película de Supergirl, y tuve que ver nuevamente Superman. Ya hice mi crítica sobre Superman, no escribí una crítica sobre Supergirl porque no me dieron ni siquiera ganas de hacer eso. En fin, la cosa es que hace alrededor de una semana hice una pijamada con los niños y nos pusimos a ver Superman. La terminé viendo yo solo, pero igual, ya que dentro de una semana tenemos un debate en el canal del gato de Ozymandias. Por ese motivo lo estuve viendo y ya que la vi dije, venga, podemos hacer un video hablando de todas las incoherencias que tiene este universo. Así que empecemos con Superman. Aunque Supergirl es una precuela, vamos a estar hablando primero de Superman porque salió primero. Pero en temas narrativos o cronológicos, que quede claro que Supergirl va primero que Superman. En fin, la película de Superman arranca con Superman cayendo de la nieve, donde nos cuentan, voy a hacer este pequeño preámbulo por quienes no recuerdan bien la película. En fin, cae a la nieve, donde nos cuentan hace 3 milenios, o 3 siglos, no recuerdo, 3 siglos, 3 milenios, que aparecieron los monstruos y demonios, que es la única vez que se habla de monstruos y demonios, de dioses y demonios en este universo, que la primera fase es llamada dioses y demonios, dioses y monstruos, no recuerdo. En fin, al dicho nombre al cual no se le ha hecho el más mínimo honor, pero ¿qué te puedo decir? Luego pasa 3 años donde Superman se muestra a la humanidad, así que tiene 3 años de experiencia como Superman. Hace 3 semanas, hace 3 minutos, Superman perdió su primera batalla. Lo vemos llegar a la Fortaleza de la Soledad, donde allí se encuentra con los robots Superman, donde tienen una conversación peculiar. La voy a estar leyendo para que vean a qué me refiero, y quizás descargo la película también y le esté poniendo el pequeño corto para que vean a qué me refiero. Pero en fin, dice así:
No nos des las gracias. Es cuando Superman les dice gracias porque lo levantan y lo están ayudando. Y 4 en específico les dice: no nos des las gracias, señor, porque no lo apreciaríamos. No tenemos el menor indicio de conciencia. Solo somos autómatas creados para servir. Ella es 12. Es nueva. Y Superman mira a 12. Y 12 dice: me acaba de mirar. En este pequeño discurso podemos ver lo siguiente: no nos dé las gracias, señor, porque no lo apreciaríamos. No tenemos el más mínimo indicio de conciencia. Según 4, ellos no tienen la capacidad, no tienen emociones, no tienen conciencia, por ende, no apreciarían que les dé las gracias. Sin embargo, vemos como 12 se emociona, mostrando justamente que tiene conciencia y tiene emociones. Desde aquí ya tenemos una pequeña incoherencia narrativa en este universo. Otra incoherencia en este pequeño diálogo es: ¿a quién le está hablando 4 en ese momento? Sé que nos está hablando a nosotros, nos está introduciendo esta información para que nosotros sepamos que ellos no tienen la capacidad de sentir emociones. Para mí es un poco tonto y es una de las cosas que critiqué de la película, valga la redundancia, en mi crítica, el hecho de que los diálogos se sienten acartonados. Están hablando con niños, están hablando con personas que no tienen la capacidad de razonar. Para mi gusto, estas son cosas que hubiesen sido genial que se explicara de otro modo, tal vez simplemente con el comportamiento de los robots que se comporten como autómatas. Simplemente como autómatas, como lo haría Siri, que no tiene emoción. Y aún así Siri, cuando le digo gracias, no me dice: no me des gracias, señor Ángel, porque no tengo la conversación. Es que simplemente esta conversación no tiene sentido, porque se lo está diciendo a Superman. Aunque en ese momento es para que yo sepa que ellos no tienen conciencia, se lo está diciendo a Superman. Se supone que ya Superman sabe eso. Por eso digo que era mejor que se utilizara otro modo para hacernos saber esta información. Tal vez con una simple, no sé, secuencia, o cuando Luthor llega a la fortaleza. Luthor no lo sabe. Que Luthor le dijera algo, tal vez que los amenazara, y a él le pudiese decir: tu amenaza no tiene ningún efecto en nosotros porque no tenemos ningún indicio de conciencia. Eso hubiese sido genial porque Luthor no lo sabe y fungiría mejor en este concepto de mostrarnos a nosotros que estos robots no tienen conciencia. Esa es una pequeña crítica personal. No daña la película, pero no tiene sentido y como que te saca un poco de la conversación. Y más aún cuando lo acaba de decir y ya 12 se está emocionando por el hecho de que la acaba de mirar, mostrando que lo que acaba de decir 4 no tiene el más mínimo sentido. La conversación sigue del siguiente modo. O no, tengo algunas preguntas. ¿Quién creó a los robots Superman? ¿Cuándo fueron creados? Estas preguntas surgen por el hecho de que ellos le están explicando a Superman que no tienen conciencia, por el hecho de que entonces no fue Superman que los creó, asumo. ¿Estaban en la fortaleza de la soledad cuando fueron creados o cómo Superman los consiguió? Son preguntas que no me dejan dormir por las noches. Cuando vemos la película de Supergirl, por ejemplo, no vemos estos robots en ninguna parte. O sea, no vemos que los están utilizando. Que hubiese sido genial que nos mostraran a los kryptonianos usando estos robots, porque de ese modo supiéramos que los robots fueron traídos de Krypton, y cuando se creó la fortaleza de la soledad ya estaban ahí porque son tecnología kryptoniana. Sería lo más lógico. En esta misma conversación vemos que 4 dice: el mensaje se dañó en el tránsito de Krypton a la Tierra, pero lo que se salvó, y ahí lo vemos diciendo, traduciendo al español lo que dicen los padres de Clark. Y luego continúa y dice: y el resto del mensaje se perdió. Y 12 dice nuevamente: nuestro pobre Superman. Aquí mostrando un pequeño valor de propiedad, porque está asumiendo que Superman es suyo. Nuevamente está mostrando emociones, cuando en la conversación anterior se había establecido que ellos no tienen emociones alguna. Nuevamente una incoherencia con lo primero que se plantea en la película. También vemos que dice: desde el fondo de nuestro corazón no nos importa si vive o muere. Esta conversación la vemos cuando Clark ya acaba de ser recargado con el sol, se va a retirar y se está
está protestándole a los robots por el hecho de que Krypton había destruido la fortaleza. Y el robot le dice, sí, ya lo alimentamos, pero desde el fondo de nuestro corazón no nos importaría si vive o muere. Nuevamente vemos que hay emociones. Está incómodo con el perro, le molestan las acciones del perro y no pueden controlar el perro porque el perro sabe que no es humano. Entonces nuevamente vemos que estos robots que afirman no tener emociones, pues después de todo sí tienen emociones. Entonces, ¿tiene o no tiene? No sé, preguntas que no me dejan dormir por las noches. Después de esta escena vemos que Superman se retira y va a hablar un poco de cómo Lex entra a la fortaleza, pero está bien, tema para otro día. Lo que sí es, vemos que entonces Superman llega a Metrópolis, donde se encuentra nuevamente con el martillo de Boravia, que le mete una paliza. Superman cae al suelo y vemos cómo es rodeado por las personas, pero también entonces vemos que está... ¿cómo se llama este? El hindú. Malik se llama. Sí. Tenemos a Malik, que se acerca a él. Y Luthor, entre todas las personas, lo enfoca a él, averigua quién es. Y, o sea, de cómo Luthor deduce entre todas esas personas que Malik puede llegar a ser importante para Clark, para Superman. No hay forma de que lo dedujera y tampoco no es que sea importante porque Malik es simplemente un vendedor ambulante, un vendedor de la calle, tiene un carrito de salchicha y vende, pero Malik está muy preocupado, pasa a la calle corriendo, pero todas las personas están corriendo a ver dónde cae Superman. Y en fin, Malik se mete en un tremendo problema con Lex por esta acción de ir a ayudar a Superman. Entonces no tiene sentido que Lex desconfíe de él entre todas las personas, pudiendo escoger a cualquier persona y justamente escoge a Malik. No entiendo. En fin, lo siguiente sería, Lex está en la fortaleza de la soledad, suelta al Kaiju como una distracción para Superman. Esto pasa en la noche. En Metrópolis, pero de aquel lado del mundo donde está es de día. Amanece y este pequeño Kaiju ya es gigante. Pero no sabemos cómo llega hasta ese lugar. Al parecer nadie se enteró que iba en esa dirección porque no vemos el más mínimo rastro de destrucción cuando iba llegando hasta ese lugar. Y todas las personas están en los pies del Kaiju haciéndose selfie. Hay una niña jugando... en mi país le llamamos corona a eso. Sí, corona, justamente le llamamos, no sé cómo le llamarán en otros países, o chato también le llamamos en mi país. En fin, hay una niña jugando, hay un tipo comiéndose un helado, mirando por la ventana este Kaiju que mide ni se sabe cuánto, pero no vemos estragos. ¿Cómo llegó? Sí, claramente lo vemos que cuando pisa a Superman, y aquí tenemos a un perrito que es el perrito que tiene el mínimo sentido de supervivencia, o sea, no tiene el más mínimo instinto de supervivencia. Este perro está ahí ladrando debajo del pie de un Kaiju y no tiene miedo. No tiene sentido porque un perro saldría corriendo justamente por el instinto de supervivencia, pero solamente está ahí para que Superman lo pueda salvar. Como las cosas que pasan en esta película, todo está simplemente hecho para que Superman quede bien. Entonces, la cosa es la siguiente. Superman está peleando con este Kaiju. No sabemos cómo llegó hasta ese lugar. No sabemos desde qué dirección venía. No sabemos qué tiempo tiene ahí. Solamente sabemos que Superman le está agarrando un pie. El Kaiju lo pisa. No sabemos cómo llegaron a esa situación. Y Superman se mete debajo de la tierra y sale por otro lado. O sea que Superman ha hecho más estragos en el suelo de lo que hizo el Kaiju para llegar a este lugar, que no dejó un rastro el más mínimo y nadie se dio cuenta que venía porque nadie salió corriendo y nadie se asustó. O sea, nadie está preocupado de que ese Kaiju llegó hasta ese punto. Aquí la cosa es la siguiente. Superman está aquí para salvar el día y está preocupado porque no quiere lastimar al Kaiju. Entonces, esto es algo que sí dije en mi crítica. Era tan simple como que Superman levantara el Kaiju y se lo llevara. Y Superman muestra que tiene la fuerza suficiente para levantarlo. Porque cuando el Kaiju cae,
él lo sostiene y no le permite caer. Él lo baja despacio para que no vaya a lastimar a nadie. Con esa misma facilidad pudo haber llegado, levantado y llevárselo al museo intergaláctico que tiene. No sé, él menciona que tiene un museo donde los puede meter. Eso es una referencia a los cómics, lo sé, pero él dice que tiene este zoológico. Entonces pudo habérselo llevado y de ese modo no lastimaba a nadie, no destruía ese lugar, no pasaba nada y todo, incluso hubiese podido salvar al Kaiju. Pero sin embargo, vemos durante todo este rato que está aquí, empuja al Kaiju. Entonces esto es algo, las personas están literalmente debajo de los pies del Kaiju. El Kaiju, cuando Superman lo empuja, empieza a caer, a zapatear hacia atrás y todas las personas están debajo de los pies, pero nadie sale lastimado. Se va a apoyar contra un edificio, Superman llega, no permite que se apoye sobre el edificio y lo vuelve a empujar hacia el frente. Y nuevamente repito, las personas están debajo de los pies del Kaiju haciéndose foto y nadie corre peligro. Hay una señora que sale corriendo que el Kaiju la va a pisar y la mueve. O sea, ¿dónde está el resto de las personas? Superman la agarra, la lleva hacia la cima de un edificio, pero el Kaiju sigue ahí dando vueltas, moviéndose de una dirección a otra, zapateando, pero no lastima en ningún momento a nadie. ¿Por qué? Porque esta pequeña secuencia solamente está preparada para que Superman quede bien. En esta película todo está simplemente preparado para que Superman quede bien, no hay un riesgo real. Y esto es una incoherencia porque es imposible que con el tamaño de este Kaiju, tantas personas debajo de sus pies, los movimientos que le está haciendo, no lastime a nadie. No es que yo quiera que lastime a alguien, quiero que la película o el guión tengan coherencia. Entonces, no voy a hablar del hecho de que el sol cambia de locación cada 5 segundos. Esto, más que un error narrativo, más bien sería un error de continuidad y no voy a tocar ese tema, no lo voy a criticar, pero sabemos que en esta cinta, o por lo menos en esta secuencia, el sol cambia de dirección cada vez que se hace un corte. Primero tenemos la derecha, luego la izquierda, luego hacia el norte, luego el sur, y así sucesivamente. El sol nunca está estático en un mismo punto. Incluso vemos en una misma secuencia donde Superman hace un giro que está en un lateral y luego está arriba cuando Superman va subiendo en ángulo, se le llama nadir en fotografía, que es subir, o cenital, que sería hacia abajo, pero sube en nadir y el sol está completamente arriba y tú te quedas, ok, este es el sol más alegre de la vida, brinca como le da la gana. Pero como dije, este no es un error narrativo, este es un error de continuidad. Muchas películas suelen tener errores de continuidad, pero es la primera vez que veo un error con el sol, porque normalmente el sol es algo que tienes estático en un lugar. Yo lo creía imposible cometer esta clase de errores narrativos, en fin, o de errores de continuidad. En fin, en esta escena del Kaiju, tenemos también el ejemplo de cuando el Kaiju barre con la cola todo el lugar. Y luego luego el corte siguiente vemos que en las noticias dicen que nadie salió lastimado, lo cual no tiene sentido porque vemos justamente que hay 5 personas que van corriendo y si calculas la velocidad a la que va la cola, el tamaño que va a la cola va arrancando árboles. Es imposible que esas personas se salvaran y Superman no la salvó, porque en ese momento Superman salva una ardilla. En esto también el tema está en que la toma siguiente vemos que los árboles que arrastró con la cola están todos ahí. Entonces tú te quedas pensando como, ok, ¿los arrancó o no los arrancó? Y esto también es un error de continuidad más que narrativo, pero ya en una misma secuencia tenemos como 5 errores de continuidad. Luego en la siguiente toma, cuando la Justice Gang le mete las bombas al estómago, que Superman pudo haber detenido eso, y la explota, que Superman lo levanta, ahí vemos nuevamente que están los árboles, ahora sí está el estrago que hizo con la cola, y entonces esto te deja pensando nuevamente. Tú ves que en una toma en contrapicado, una toma en picado, vemos que todas las personas están rodeando al Kaiju. Eso está lleno de personas. ¿Cómo es que arrastró la cola y nadie salió lastimado? Y todas las personas siguen ahí. Y vimos 5 personas corriendo que fueron aplastadas. Y todas las personas siguen ahí. O sea, ¿cómo?
Esto es otro error de continuidad y esto sí es un error narrativo. ¿Por qué? Porque en la película dice que nadie salió lastimado, pero nosotros sí vimos que salió lastimado, vimos que la cola fue arrastrada y vimos que todas las personas están ahí, lo cual no tiene sentido. Y es el hecho que le quita seriedad a esta película. Y por favor, el hecho de que sea una película de cómic no es un argumento. Las películas de cómic no tienen que ser estúpidas. No es así. El punto es que no tiene el más mínimo sentido que veamos como si aplasta a unas personas y luego dicen que no. Y las personas no están ahí. Luego sí están ahí. Entonces, como que sí, como que no. En fin. Cuando termina el combate con el Kaiju, que el Kaiju cae, vemos que la Justice Gang está saludando a las personas y las personas le están aplaudiendo. Pero de repente dejan de aplaudir y comienzan a mirar un televisor y a juzgar a Superman. O sea, lo miran mal como si lo están juzgando. Pero ¿por qué lo están mirando mal? Los están mirando mal y ¿por qué lo están juzgando? En el televisor todavía no han dicho nada. Simplemente vemos que en ese momento van a empezar a entrevistar a Lex. O sea, ¿por qué están juzgando a Superman si todavía no se ha dicho absolutamente nada? Incluso vemos que cuando empiezan a reproducir el video, la parte que reproducen primero es la parte que ya Superman sabía, que es donde dice: te amamos, te vamos a llevar a un lugar, qué sé yo cuánto. Que este mensaje tampoco tiene sentido, porque el mensaje de la primera parte tiene un tono. Incluso le dice que cuida a los habitantes de la Tierra, pero ya luego de ahí cambia completamente y comienza a ser como: oh, mata a aquel que no te obedezca y no sé qué cosa. Pareciera que incluso son otras personas hablando, por el hecho yo soy de las personas que creí que tal vez en Supergirl iban a mostrar que el mensaje sí era falso. Y aquí era donde quería llegar con el punto de que Lex está en la fortaleza de la soledad cuando suelta el Kaiju. Él está sacando el mensaje, ya aquí es de noche, amanece y Superman está peleando con el Kaiju. En ese lapso de tiempo, vamos a suponer 12 horas, en ese lapso Lex sacó el mensaje de la computadora kryptoniana, vino a Metrópolis, localizó a 28 lingüistas, a los mejores 28 lingüistas. Esos lingüistas no estaban ocupados, no estaban durmiendo, no estaban haciendo nada. Los 28 le cogieron la llamada, los 28 se reunieron en el lugar que había que reunirse y todo eso pasó en menos de 12 horas y encima tradujeron el mensaje kryptoniano, o sea, tradujeron un mensaje del cual no tienen referencia alguna para compararlo y lo hicieron todo en menos de 12 horas, tomando en cuenta el tiempo que le tomaría a Lex viajar de donde estaba hasta Metrópolis, que vamos a decir mínimo serían... En avión de aquí a República Dominicana son 4 horas. Desde donde él está hasta Metrópolis, que está en Estados Unidos, vamos a suponer está en la Antártida, es más lejos que República Dominicana, y anda en helicóptero, lo cual es más lento que un avión. Debería tomarse mínimo 4 horas. De esas 12 horas significa que ya hay 4 horas que se han consumido solamente en el viaje y quedan 8 horas. De esas 8 horas tienen que reunir a los 28 lingüistas. Vamos a suponer que les tomó 2 horas reunirlos. Ya solamente le quedan 6. En que los lingüistas lleguen al lugar, se pongan de acuerdo y empiecen a trabajar, organicen el laboratorio y todo. Vamos a suponer que se gasten 2 horas, tal vez son más. Pero ya les quedan 4. Significa que en promedio este mensaje fue decodificado en 4 horas cuando no tenían un referente del cual partir. Y era un mensaje completamente... desconocido. Ni siquiera los jeroglíficos que se encuentran cuando encuentran una tumba nueva se interpretan tan rápido. O sea, estos lingüistas son literalmente los mejores, pero lo mejor de lo mejor, que está por encima de lo mejor y sigue estando todavía por encima de algo mejor. Y no solo esto, Mr. Terrific escucha esto y ya con eso le es suficiente para decir: sí, Lex tiene razón. Tú ni siquiera sabes si Lex está mintiendo. No sabes si Lex en verdad reunió a los lingüistas. ¿En qué te basas para decir que es cierto? Sí, yo conozco a los de forense y si ellos dicen que es cierto, es así. Tú no sabes si ellos realmente lo dijeron. O sea, ¿dónde está el beneficio de la duda en todo esto? Automáticamente Superman pasó a ser el culpable. Tiene 3 años salvando al mundo y en 5 segundos ya es culpable de todo. ¿Me entiendes? O sea, como que... no sé. En fin, luego de esto vemos que Lex ya obtiene el permiso para atrapar a Superman.
Lex cuando tiene a Superman le cuenta completamente todo el plan. O sea, aquí nuevamente entiendo que se usa el mismo recurso que se usó con con los robots Superman, que comienzan a contarnos sobre el hecho de que ellos no tienen sentimientos y no sé qué cosa, y se está hablando con nosotros. Entiendo que Lex está hablando con nosotros y nos está contando su plan a nosotros, pero el hecho es que está hablando con Superman, y Superman es a la persona que está atrapando. No le puedes contar a Superman tu plan, porque si se escapa, vas a ver cómo detenerte. O sea, no entiendo. Eh, entonces la cosa aquí es la siguiente. Lex tiene a Superman atrapado, él empieza a decir, oh sí, este es un universo de bolsillo que yo creé replicando el Big Bang y creando una conexión, y tengo distintos portales alrededor del mundo, a través de los cuales puedo acceder a... Viejo, no es a Superman a quien se lo tienes que contar. Cuéntamelo a mí en otra conversación, tal vez hablando con el presidente de Boravia, cuando le estés explicando cómo usarlo. Tal vez ahí tú puedes tener esa conversación y ahí nos lo explica al espectador cómo funciona. O deja que Mr. Terrific, que Mr. Terrific cuando lo descubre también explica que esto es un universo de bolsillo, y explica que Lex, esa es la rama científica a la cual se dedica. Con eso tú me lo explicas, pero no le cuentes a Superman tu plan solamente para darnos a nosotros la información. Ese es el problema cuando el espectador se toma como un estúpido, porque es que son niños TikToker, que si tú no les cuentas todo, no van a entender la película. Y lamentablemente cuando tú cuentas toda la película, le quitas la magia de la sorpresa, porque ya a mí me dejas sin el factor del pensamiento, de la imaginación, de rellenar la historia. El hecho de yo poder tener una conversación con algún otro fan y ambos poder teorizar sobre el tema. El hecho de que ya tú me estás mostrando distintos portales me deja claro a mí que hay portales a través de todo el mundo. Tal vez muéstrame a mí cómo Lex sale en otros portales simplemente para mostrármelo. Y de ese modo yo sé que hay portales por todo el mundo, pero no se lo cuentes a Superman. No tiene sentido. O sea, esto funciona en los cómics, donde se habla con pequeños recuadros de conversación, donde yo no tengo espacio para rellenar la información. Pero aquí es cine. Aquí la fotografía es un recurso narrativo, pero en esta película no se utiliza en absoluto. En fin, otra incoherencia es cuando Lex le explica a Superman que que sostiene negociaciones con todos los gobiernos del mundo, y allí ellos le alquilan espacio para guardar a las personas problemáticas, a los que le ocasionan desorden, y los guarda allí, los encarcela para que ya no vuelvan a salir a la luz, de ese modo que los desaparece, tal cual como dile a tus papás que no vas a regresar. Bueno, Lex es el que se encarga de esto. Los cautiva, los deja cautivos allí en su universo de bolsillo. Pero lo que en este caso no tiene sentido es, aparte de que se lo cuenta a Superman, Lex cambia de novia como si cambiase de traje. Y eso está bien, no hay problema. Tiene dinero, es una persona, entre comillas, con poder. No lo veo algo extraño. Al contrario, sería la norma, es lo normal, ¿verdad? Pero tú tienes esta clase de negocios sucios y te metes de novio con modelos, y a estas modelos, o no sé, las tienes en tu oficina, todo el mundo, todo el tiempo viendo lo que tú haces. Y por esto esta chica le puede decir a Olsen que tiene a Superman en un universo de bolsillo. Es que tú le das tu información a todo el mundo. O sea, ¿qué tan inteligente es este Lex? Si tú estás haciendo negocios raros, obviamente todo el mundo no puede tener tu información. Ok, yo digo, tu equipo de trabajo, la tiene, magnífico. Pero ¿cómo es que tú todas las semanas cambias de novia y todas tus novias tienen esta información? Y vemos, no es que él se deja con una novia y la encierra allá, porque hay una que él la tiene encerrada porque abrió un blog donde hablaba sobre él, y a él esto le molestó y la encerró por eso. Esta chica tenía toda la información del ex y sabe a qué el ex se dedicaba. Y está con esta otra que está aquí cuando él está elaborando todos sus planes.
Eso no es muy inteligente que digamos. O sea, que este Lex de inteligencia tiene lo mismo que un mapache. No tiene nada de inteligencia. ¿Cómo es que Lex es el hombre más inteligente de la Tierra? Aquí no lo es. Simplemente es un niño berrinchudo. En fin. Lo siguiente sería el 1A. Vemos que que Lex entrena al clon de Superman para que reaccione a distintos códigos, 1A, BZ, Q14, en fin. Cada movimiento tiene un código en el que Lex, viendo un streaming de la pelea, tiene la velocidad suficiente para que un hombre que se mueve casi a la velocidad de la luz está peleando y él lo puede ver en cámara y reaccionar antes de que estas dos bestias choquen, y él saber cuál es el movimiento de Superman, gritárselo a su contrincante y que el contrincante lo escuche y reaccione. Tomemos en cuenta que Superman se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Simplemente tomando en cuenta este factor, ya sabríamos que el mensaje que envía Lex llegaría al clon de Superman después de que Superman ya ejecutó este movimiento. Aunque Lex sepa cómo Superman va a reaccionar, no le daría tiempo a enviar el código de este movimiento antes de que Superman ejecute el movimiento. Es lo mismo para quienes vieron Naruto, al inicio cuando Sasuke pelea con Rock Lee. Él le dice, no importa que uses ese ojo y sepas lo que voy a hacer, si no tienes la velocidad suficiente para moverte antes que yo. Lo mismo pasa aquí. No sirve de nada que Lex sepa cómo se va a mover Superman si no tiene la velocidad suficiente para reaccionar antes que Superman se mueva. Lex es un simple mortal. Se mueve a la misma velocidad que yo. Bueno, supongo que Lex está en forma, se ha de mover más rápido. Pero ni de cerca a la velocidad de Superman. No le daría tiempo de moverse. Superman reacciona antes de que Lex tan siquiera pueda respirar. Entonces no tiene sentido el que él esté gritando los movimientos al martillo de Boravia. Para mí hubiese sido mucho más lógico y tendría mucho más sentido que en vez de que el martillo de Boravia tuviese que memorizar este movimiento y solamente accionarlos cuando se los gritan, sino que el martillo de Boravia, que sería el clon de Superman, se aprende todos estos movimientos, pero sepa cuándo elaborarlos. Si Superman se comporta de este modo, pues tú activas este movimiento. Si se comporta de este modo, tú activas este movimiento. Si hace esto, tú haces lo otro. Porque simplemente sería entrenar la respuesta muscular o la memoria muscular del martillo de Boravia, entrenarlo tanto que a ver un movimiento reaccione del otro. Este es el mismo principio que se ejecuta cuando se practica artes marciales. Normalmente se repite mucho un movimiento cuando practicas una kata, ¿verdad? De modo que cuando estamos en un enfrentamiento, si tú me atacas de un modo, ya yo sé cómo te voy a defender, pero no es porque yo estoy pensando, si él hace esto, yo voy a hacer esto. No, simplemente estamos de frente. Cuando tú me lanzas un ataque, automáticamente yo bloqueo y ataco. Pero es lo que se repitió una y otra y otra y otra y otra vez hasta el punto que los músculos ya reaccionan automático. Por eso en artes marciales vemos que normalmente estamos dos personas de frente repitiendo siempre el mismo movimiento. Y es tan simple para que el cuerpo guarde este movimiento en la memoria muscular y cuando sea necesario simplemente reacciono. Lo mismo se hubiese podido hacer con el martillo de Boravia. Se le enseñan estos movimientos, se les graban muscularmente y él reaccionaría cuando Superman lo ataca. Esto tendría mucho más sentido porque ellos dos sí se mueven a la misma velocidad. Y esto entonces sí tendría sentido nuevamente por el hecho de que ahora él estaría peleando, reaccionando contra Superman. Y sí, no necesitaría que él esté gritando. Esto se representaría un reto para Superman. Pero como en esta cinta no buscamos solucionar las cosas lógicamente, sino simplemente hacer que Superman se vea bien en cualquier situación, entonces necesitamos esto para que sea más fácil hacer que Superman quede bien. Y eso lamentablemente es lo que le quita profundidad y seriedad a esta película. Luego de esta escena vemos que Mr. Terrific llega
aquí al lugar donde está Lex Luthor, que es donde tiene la conversación de que lleva un pie por delante del otro y que por eso Superman es un humano y todo lo demás. El punto es que Mr. Terrific tiene todo el rato tratando de cerrar la grieta y no puede. Llega a este lugar y el único del equipo de Lex Luthor que le dice, mira, yo aquí tengo los códigos, ven que yo te ayudo. El Mr. Terrific lo que hace es que lo empuja. No, quítate, soy el mismísimo Mr. Terrific. ¿Cómo me vas tú a ayudar a mí? Viejo, tienes todo el rato intentando cerrarlo y no pudiste. O sea, como que bajarle un poquito el ego, ¿no? Que el equipo del ex te venció y este te está dando la mano. En verdad, el nombre aquí, el título Mr. Terrific como que no tiene mucho peso. Te vencieron simples mortales. Entonces como que un poquito de humildad, ¿no? No te luce cuando te han derrotado de ese modo. Para mí, eso no tiene el más mínimo sentido, el comportamiento de Mr. Terrific. En fin, luego de esto, los robots que no tienen conciencia le piden a Superman que le dé un nombre. Vemos que 4 está hablando con Superman luego que están ya reconstruidos y le dice a Superman como tal vez algún día te animes a darme un nombre. Y Superman le dice sí, 4 es un nombre. Y 4 le dice sí. Y Gary también. Y baja la cara un poco acongojado y triste, lo cual no tiene sentido que se ponga triste cuando tú no tienes conciencia. O sea, eres un simple autómata, eres un robot, nada más. No puedes estar feliz, no puedes estar triste, no te emocionas. Vemos que todo el rato sí estás emocionado y toda la cosa, pero tú mismo acabas de decir que eres un robot, un autómata que no tiene la capacidad de sentir nada. Entonces no tiene sentido. Y aparte de esto, que es luego de esto continúa la toma donde llega Supergirl, que le dice a Clark que oh, gracias perra por cuidarme a Krypto. El punto es que luego de esto Clark le está explicando al robot que no tiene conciencia que Kara se va a lugares donde hay soles rojos para poderse embriagar. Y aquí nuevamente vemos este recurso que se repite durante toda la película. ¿A quién Clark le está contando esto? A 4. Se supone que 4 lo sabe. Es tu robot. Está ahí. Vio cuando te dejaron el perro. Tú se los dejaste a ellos para que lo cuiden. Y a ellos no les interesa si el perro vive o muere. Te lo dijeron. Ellos deben saber lo de los soles. Es que no nos podemos embriagar en soles amarillos. Sí, se supone que ellos lo saben. ¿Qué le estás contando? O sea, sé que es a nosotros, pero digo, caray, sé un poco más creativo y cuéntame eso de un modo diferente. No que se vea donde simplemente le estás hablando a alguien que ya lo sabe. Entonces, lo gracioso de esto es que 4, el robot que no tiene sentimiento, que le encantaría que lo llamaran Gary, dice, si tuviese un indicio de conciencia, me sentiría muy preocupado por sus fiestas. A final de cuentas, ¿tienes o no tienes emociones? Estas son de las cosas que tampoco tienen sentido en esta cinta. Y pude haber hablado de otras muchas cosas, pero lo voy a dejar hasta ahí para poder saltar al tema con Supergirl. Ahora que estoy editando el video me doy cuenta que ha salido más extenso de lo que tenía planeado, por lo que tomé la decisión de dejarlo hasta aquí, solamente con las incoherencias en la película de Superman. Por lo tanto, el siguiente video va a ser solamente con las incoherencias en la película de Supergirl. Es muy probable que el siguiente video lo esté subiendo dentro de 2 o 3 días luego de este, y pues nada. Espero que les haya gustado, déjenme en la caja de comentarios qué tal les pareció el video, en qué concuerdan conmigo y en qué están en desacuerdo. Y si creen que me ha faltado algo por mencionar, también no olviden mencionarlo. Hay muchas cosas que las dejé fuera, puesto que tengo un debate dentro de una semana aproximadamente con el gato de Ozymandias y no quería mencionar todo. Solamente mencionando estos pocos temas se extendió demasiado el video, y si lo metía todo se iba a hacer un video fácilmente de 2 horas. En fin, si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte, darle like y comparte con sus amigos. Para ustedes es completamente gratis y a mí me estarían ayudando mucho. Recuerda que mi nombre es Ángel J. Segura y soy el proyeccionista.